Hemos invitado en el día de hoy, martes 14 de abril, al prestigioso abogado penalista, catedrático, exmagistrado Raimundo Antonio Tello, para que a la luz de la verdad y de lo que dicen las normas en Colombia, ¿qué está pasando con esto que anunció el gobierno nacional, la vicepresidenta, la Casa de Corruptos? La Casa de Corruptos. Casa con Z, o sea, cazar a los corruptos. Abogado Raimundo Tello, muy buenos días. Aldemar, apreciadísimos vivoyentes, muy buenos días. Que el Dios de lo posible y de lo imposible se glorifique en nosotros en este día, cobijándonos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Que nos dé la claridad para llegar oportunamente a la comunidad con información que se torne para ella relevante. Así, continuando con la tarea pedagógica que nos hemos impuesto, iniciativa de nuestro director, quiero destacar un hecho que llamó poderosamente mi atención en la mañana de ayer. Tenía relación con un comunicado, con un anuncio que se hacía desde la Vicepresidencia de la República sobre la creación de un grupo que llamó Los Cazacorruptos, y que tendría como encargo la lucha contra las irregularidades que se presentaran con los dineros de la pandemia. De ese grupo, dijo, harían parte la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y estarían bajo su coordinación. Llamó la atención tamaño anuncio por las razones que vamos a apuntar, siendo la primera que el artículo 202, cuando hace mención de la Constitución, cuando hace mención de la vicepresidencia, la tarea que le encarga es reemplazar en sus faltas temporales o absolutas al presidente de la República, ningún otro rol. A punto que es el inciso tercero de ese artículo 202, corrijo, el artículo quinto de ese artículo 202, el que indica que el presidente de la República podrá confiar al vicepresidente misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva. Y eso fue determinante. ¿Por qué? Porque a nuestros vivoyentes les hemos indicado que todo servidor público, como los particulares, deben sujetarse a la Constitución política, tal como a regla general lo establece el artículo cuarto, inciso 2 de la Constitución. Pero en especial en relación con los servidores públicos, el artículo 121 establece que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. A punto que el 122 del mismo ordenamiento establece que ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben, cerrando este aspecto con el 123, que dice que los servidores públicos están al servicio de del Estado y de la comunidad y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. Es decir, atemperados al artículo 202 de la Constitución, no entendíamos el rol que estaba asumiendo, del que se estaba apropiando la vicepresidenta de la República, un rol que, así visto, en forma ligera, podría ser rotulado como un abuso de función pública consagrada en el artículo 428 del Código Penal. Y lo decimos y de ahí lo destacamos porque los primeros en reaccionar contra tamaña información fueron el Contralor, el Procurador y el Fiscal General en un escrito conjunto en el que le indicaron que no podía hacerse ese tipo de
anuncios que afectaba la tarea asignada constitucionalmente a cada uno de ellos. Sabemos que de conformidad con el artículo 113, inciso 2 de la Constitución, la Contraloría, la Procuraduría son órganos autónomos, son órganos independientes y en consecuencia sin sujeción a otras ramas del poder público, como la ejecutiva, como la legislativa o como la judicial. Así textualmente lo establece la Constitución. Y de la Fiscalía conocemos que si bien el fiscal, artículo 249 de la Constitución, es postulado por el presidente de la República, nombrado por la Corte Suprema de Justicia, es decir, que interviene en la rama ejecutiva y la rama jurisdiccional, lo claro es que el inciso tercero, cuando dice que la Fiscalía forma parte de la rama judicial, deja absolutamente claro que el fiscal tiene autonomía administrativa y presupuestal. En esencia, los tres órganos que estamos señalando tienen autonomía, tienen independencia absoluta del Ejecutivo, pero y sobre todo de la vicepresidenta, que no tiene ningún tipo de función asignada. Por eso, nosotros vamos a estar atentos a cómo se invierten los recursos que se han girado una vez se declarara la emergencia económica y social en todo el territorio nacional a través del decreto 417 del 17 de marzo del año 2020. Claro que tenemos que estar vigilantes que los servidores públicos se comporten conforme lo mandan los artículos 209 de la Constitución, que habla de los principios que orientan la administración pública. Tenemos que estar muy atentos a delitos posibles como el de peculado por apropiación del 397 del Código Penal, por uso indebido del 398, por aplicación oficial diferente del 399. Muy atentos a conductas como la concusión del artículo 404. Muy atentos, vigilantes frente a el interés indebido en la celebración de contratos del 409, del contrato sin cumplimiento de requisitos legales del 410 y del tráfico de influencias de servidor público 411. Todas estas conductas del Código Penal que debemos estarlas asociando, a pesar de que sean particulares, con las conductas señaladas en los artículos 297, el acaparamiento, el 298, la especulación. Tenemos que estar vigilantes, pero esta es una tarea que por mandato constitucional, cuando se trata de la conducta delictiva de los servidores públicos, debe estar en manos de la Fiscalía General de la Nación, con su autonomía, con su independencia. Cuando se trate de velar por el patrimonio público, deben estar en manos de la Contraloría. Cuando se trata de velar por la moralidad, deben estar en manos de la Fiscalía. No se puede enviar un mensaje, en mi sentir, para elevar la popularidad de la vicepresidencia, usurpando las funciones que tiene asignada cada uno de estos organismos y apropiándosela, indicando que su grupo, los cazacorruptos, será el encargado de investigar las conductas que atenten contra el patrimonio público. No puede olvidarse que entre los potenciales investigados podría estar, entre otras cosas, la vicepresidencia de la República. Así, con esa claridad que estamos exponiendo, tenemos que recordar que precisamente el artículo 251, numeral primero de la Constitución, nos dice que el presidente de la República, el fiscal general de la Nación, entre otras cosas, puede provocar la investigación del vicepresidente de la República o de quien asuma esa función. Pero además tenemos que expresar un malestar
que obviamente se generó por ese abuso al contenido del artículo 202 de la Constitución, a respetar la autonomía e independencia de los órganos de investigación autónomos creados por la Constitución. Una adenda al DEMAR. Mucho cuidado, señores. Si hay un personal que merece nuestra consideración, nuestro especial respeto, hoy es el cuerpo encargado de nuestra salud, el cuerpo médico en general. Ellos, los médicos, los que pertenecen al cuerpo global de la salud, vienen siendo vilipendiados por la sociedad. Ellos, los encargados de la salud, que a costa de su vida vienen arriesgándose en forma solidaria para proteger la vida, la salud, la integridad, ahora están siendo repudiados, rechazados y hasta con intentos de expulsión de los lugares en que habiten. No olvide la sociedad que hay un delito clarísimo. Se conoce con el nombre de constreñimiento ilegal. Y estando señalado en el artículo 182 del Código Penal, ese delito simplemente se configura cuando por fuera de los casos especialmente previstos como delitos, se constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa sin más. Por manera que aquellos que están impidiéndole a los médicos subir a los ascensores, subir a los vehículos, incitándolos bajo presión verbal y de otra naturaleza, de hecho, vías de hecho, a que abandonen las residencias en las que habitan, a que salgan de sus propiedades, podrían perfectamente estar en medio de este comportamiento delictivo y ser judicializados. Se llama constreñimiento ilegal y lo contempla el artículo 182. Aldemar, esperamos con nuestra información dar claridades a la comunidad y seguir cumpliendo con la tarea pedagógica. Que Dios misericordioso se apiade de nosotros y nos ayude a superar este difícil tránsito. Amén y amén. Bendiciones y excelente día. Amén, estimado abogado Raimundo Antonio Tello, más claro no lo canta un gallo. Hay alcances y competencias que están claramente definidas en el orden constitucional. ¿Qué hace la Fiscalía? ¿Qué hace la Procuraduría? ¿Qué hace la Contraloría? ¿Qué hace la Auditoría General de la Nación? Pero también en la Constitución está arreglado hasta dónde llegan las funciones de la vicepresidente de la República. Choque de trenes en medio de una crisis, pero lo importante es que se siga combatiendo la corrupción.